Soy Lindsay Foster. Tengo 35 años. Soy diseñadora de interiores que construyó su vida desde cero. Mi orgullo y alegría. Un apartamento elegante y moderno en el Pearl District de San Antonio. Cada centímetro lo pagué y lo diseñé yo misma. No es solo una casa. Es la prueba de todo por lo que he luchado. Cada noche sin dormir, cada esfuerzo. Nunca imaginé que mi propia familia intentaría arrancármelo. Hace unas semanas, mis padres convocaron una reunión familiar justo aquí, en mi sala. Pensé que solo era para ponernos al día, tal vez una oportunidad de reconectar después de años de distancia. Pero cuando se sentaron con mi hermana menor y sus dos hijos, el aire cambió. Mi padre carraspeó y dijo: «Hemos decidido que tu hermana necesita este apartamento más que tú». Se me cayó el estómago. Mi hermana, sentada allí con una mirada presumida, ni siquiera se inmutó. Sus hijos jugaban en mi piso como si ya fueran los dueños. Había pasado años convirtiendo este espacio en mi santuario, y ahora mis propios padres me exigían que se lo entregara como si mi trabajo duro no significara nada. Lo que no sabían era que yo había descubierto algo sobre los planes de mi hermana, algo que nunca verían venir. No estaba dispuesta a dejar que la obra de mi vida se me escapara de las manos. Quédate porque lo que hice después los dejó a todos en shock. ¿Alguna vez has tenido que luchar por lo que es legítimamente tuyo contra tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Cuando era pequeña, crecí en San Antonio, criada principalmente por mi abuela en una acogedora casa con un columpio chirriante en el porche. Mis padres trabajaban largas horas en Austin, a una hora en coche. Así que pasé mis primeros años con los cálidos abrazos de la abuela y sus historias del viejo Texas. Tenía 5 años cuando llegó mi hermana menor, y todo cambió. Mis padres se mudaron de vuelta a San Antonio, trayéndola a nuestro pequeño mundo. Era un pequeño paquete de energía, siempre riendo, y yo la adoraba. Pasábamos horas construyendo fuertes de mantas o corriendo en bicicleta por la calle, riendo hasta que nos dolía el costado. Pensé que seríamos inseparables para siempre. Pero incluso entonces, noté la diferencia. Mis padres consentían con sus nuevas muñecas, vestidos brillantes, cualquier cosa que señalara en una tienda. Yo recibía ropa usada o una palmadita en la cabeza, me decían que fuera una buena hermana mayor. Al principio no me importaba. Me encantaba verla sonreír, pero la brecha se amplió a medida que crecíamos. Cuando tenía 12 años, la abuela falleció y me golpeó duro. Ella era mi roca, la que me veía. Mis padres apenas notaron mi dolor. Estaban demasiado ocupados planeando la fiesta de cumpleaños de mi hermana, con casa de rebote alquilada y una torta gigantesca. Ese año yo recibí una tarjeta y un libro usado. La escuela se convirtió en mi escape. Me lancé a los proyectos, dibujando diseños de habitaciones en los márgenes de los cuadernos, soñando con un futuro donde pudiera construir algo propio. Mi hermana, sin embargo, recibió el tratamiento real. Cuando cumplió 16, mis padres le compraron un convertible nuevo, rojo cereza, reluciente en la entrada. Yo todavía iba en bicicleta a trabajos de medio tiempo, ahorrando cada centavo para la universidad. Cuando pregunté por qué yo no tenía auto, mi padre dijo: «Ella lo necesita más. ¿Tú estás bien?». Mi madre solo asintió como si fuera obvio. Tragué el dolor, pero escocía, un dolor silencioso que nunca se fue del todo. En los años siguientes, el favoritismo fue innegable. Mi hermana recibió tutores privados, clases de baile, incluso un viaje a Europa por experiencia cultural. Yo trabajaba los fines de semana en un diner local, juntando dinero para materiales de arte. Llegaba a casa y la encontraba tirada en el sofá, con un teléfono nuevo en la mano, mientras mis padres la alababan por algún logro menor. Una vez intenté hablar con ellos, preguntando por qué todo parecía tan desigual. Mi madre suspiró, diciendo: «Tú eres fuerte. No necesitas tanta ayuda». Mi padre añadió: «Familia significa sacrificio». Asentí, pero por dentro me sentía invisible. Mirando atrás, veo cómo me moldeo. Cada rechazo me empujó a trabajar más duro, a probar que no necesitaba su aprobación. Pero también construyó un muro entre nosotros. Mi hermana y yo nos alejamos. Nuestra cercanía de la infancia quedó enterrada bajo años de resentimiento. La veía en cenas familiares, desplegando su encanto mientras mis padres colgaban de cada una de sus palabras. Sonreía, hacía el papel, pero el dolor de ser ignorada nunca se desvaneció. Cuando cumplí 18, estaba harta de esperar su aprobación. Solicité una escuela de diseño en Dallas, juntando becas y préstamos para cubrir la matrícula. Mis padres no ofrecieron ni un centavo. Estaban demasiado ocupados financiando la costosa escuela privada de mi hermana con clases de tutoría suplementarias.
Trabajaba noches en una cafetería, dibujando planos entre turnos, decidida a forjar mi propio camino. Cada rechazo de mi familia me alimentaba. En mi tercer año, conseguí una pasantía con una firma de diseño de interiores top en San Antonio. Pasaba horas perfeccionando tableros de inspiración, aprendiendo a transformar espacios en algo extraordinario. No era solo trabajo. Era mi forma de probar que no necesitaba su ayuda. Cuando conseguí mi primera pasantía, llamé a casa, esperando que estuvieran orgullosos. Mi madre dijo, «Qué bueno, pero tu hermana acaba de ser seleccionada en una obra». Dejé de llamar después de eso. Después de graduarme, pegué trabajos freelance para construir mi reputación. Ahorré cada dólar, soñando con tener un lugar que fuera solo mío. Hace 5 años, lo encontré. Un apartamento deteriorado en el Pearl District, una joya escondida bajo paredes agrietadas y accesorios anticuados. Lo compré con mis ahorros, vertiendo mi corazón en cada detalle. Muebles a medida, iluminación elegante, pisos que lijé yo misma. No era solo una casa. Era mi obra maestra, valorada en más de 300,000 pesos. Caminaba por él de noche, pasando los dedos por las encimeras, sintiendo que por fin lo había logrado. Mis padres nunca visitaron, nunca preguntaron por mi trabajo. Me decía a mí misma que no importaba, pero en el fondo deseaba que vieran lo que había construido. Mi hermana, mientras tanto, tomó un camino diferente. Pasó por la universidad más enfocada en fiestas que en notas. Mis padres pagaron todo: su matrícula, su apartamento, incluso sus viajes de Spring Break. Conoció a Craig Wilson, un encantador estudiante de negocios, y se casaron justo después de graduarse. Fui a la boda, viendo a mis padres radiantes mientras pagaban un lujoso venue. Me alegraba por ella, pero el contraste dolía. En 2 años, tuvo a Isen, luego a Mia, y mis padres los colmaron de regalos, cochecitos, ropa, un fondo universitario antes de que caminaran. Yo enviaba tarjetas de cumpleaños, pero rara vez los veía. Nos habíamos alejado tanto. Luego su vida se desmoronó. Su startup, una boutique que vendía ropa deportiva sobrevalorada, se hundió después de que ella manejara mal los fondos e ignorara las tendencias del mercado. Para entonces, ella y Craig peleaban constantemente. Él se fue el año pasado, dejándola con Isen, ahora de 8, y Mia, de 6, en un apartamento alquilado y estrecho en las afueras de San Antonio. Estaba ahogada en deudas, 50,000 pesos, por lo que había oído en susurros familiares. Mis padres me llamaron una vez, preguntando si podía ayudar. Ofrecí conectarla con un asesor financiero, pero ellos querían efectivo, no consejos. Dije que no, sintiendo una punzada familiar de culpa, pero no iba a rescatarla. Ella empezó a aparecer en reuniones familiares, siempre con una historia triste. Isen y Mia se aferraban a ella, con ojos grandes, mientras hablaba de tiempos difíciles y necesitar un respiro. Mis padres se lo tragaban, ofreciéndole dinero, comida, incluso pagando su alquiler. Yo me sentaba allí, forzando una sonrisa, preguntándome por qué nunca veían a través de ella. Ella desplegaba esa misma sonrisa encantadora de nuestra infancia, y ellos se derretían. No podía sacudirme la sensación de que los estaba jugando, usando a sus hijos como accesorios para mantener los regalos fluyendo. Me revolvía el estómago, pero me quedaba callada, esperando que la distancia me mantuviera fuera de su desastre. Pensé que lo había superado, que había construido una vida que no podían tocar. Pero esa reunión familiar en mi apartamento trajo todo de vuelta. Hace unas semanas, mis padres llamaron, insistiendo en una reunión familiar en mi apartamento del Pearl District. Dudé, pero sonaban urgentes, así que acepté, esperando una oportunidad de reconectar. Pasé la mañana ordenando, asegurándome de que cada superficie brillara, orgullosa del espacio que había construido. Cuando llegaron, mis padres, mi hermana y sus 2 hijos, Isen y Mia, el aire se sintió pesado. Mi madre traía un guiso, un gesto raro, y la cara de mi padre era severa, como si fuera a dar malas noticias. Mi hermana entró, con su encanto habitual al máximo, mientras Isen y Mia la seguían con mochilas llenas de juguetes. Nos sentamos en mi sala, los niños inquietos en mi sofá color crema. Ofrecí café, tratando de mantenerlo ligero, pero mi padre cortó el parloteo. Necesitamos discutir algo importante, dijo, juntando las manos. Tu hermana y sus hijos necesitan un hogar estable. Creemos que deberías darle este apartamento. Sus palabras golpearon como un puñetazo que no vi venir. Mi madre asintió, añadiendo, es por los nietos. Merecen algo mejor que ese alquiler en el que están. Los miré, mi mente tambaleándose. Esta era mi casa. Mi logro, pagado con años de sudor y sacrificio.
Dárselo. Así nada más. Mi hermana ni siquiera parecía sorprendida. Se recostó, sorbiendo su café, actuando como si la decisión ya estuviera tomada. Es un gran lugar para los niños, dijo, mirando alrededor como si lo estuviera tasando. Mucho espacio, buenas escuelas cerca. Apreté los puños, tratando de mantener la calma. Esta es mi casa, dije, con la voz tensa. Trabajé por esto. ¿Por qué no puede ella resolverlo como yo lo hice? Los ojos de mi padre se entrecerraron. Familia significa ayudarse. Ella está luchando. Tú no. Mi madre intervino. Tú estás bien. Puedes encontrar otro lugar. Sus palabras resonaron los mismos desaires de mi infancia, y quemaron. Luego las cosas empeoraron. Isen y Mia, aburridos con la tensión, sacaron marcadores y empezaron a dibujar en mis paredes, garabatos rojos brillantes sobre la pintura impecable que había elegido con tanto cuidado. Me quedé helada, esperando que mi hermana los detuviera, pero solo se encogió de hombros. Niños serán niños, dijo, sin siquiera mirar. Corrí suavemente, quitándoles los marcadores, pero el daño estaba hecho. Esas paredes eran parte de mi santuario, y ella dejó que sus hijos lo trataran como un patio de juegos. La miré, esperando una disculpa, pero solo sonrió como si ya fuera la dueña. Mis padres no dijeron una palabra, su silencio más fuerte que cualquier regaño. Después de que se fueron, me quedé en mi sala, mirando las rayas rojas en las paredes. Me sentí vacía, como si mi propia familia hubiera entrado y me hubiera despojado de todo lo que había construido. No era solo por el apartamento. Era la traición. La forma en que asumieron que mi vida era menos importante. Intenté limpiar las paredes, frotando hasta que me dolieron las manos, pero las marcas no salían. Cada mancha se sentía como un recordatorio de que mi hermana veía mi casa como suya para tomar. Las palabras de mis padres seguían repitiendo, ella lo necesita más. Quería gritar, decirles lo injusto que era, pero sabía que no escucharían. Nunca lo habían hecho. Me senté en mi sofá esa noche, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. Había pasado años construyendo una vida que no podían tocar, solo para que exigieran que se la entregara. Pero algo más me molestaba. La suficiencia de mi hermana. La forma en que actuaba como si tuviera derecho a mi casa. No cuadraba. No estaba solo desesperada. Era calculadora. No podía sacudirme la sensación de que había más en su plan. Algo que mis padres no veían. No estaba lista para rendirme. Todavía no. No estaba lista para rendirme, pero mi hermana no había terminado de presionar. Días después de la reunión familiar, empezó a aparecer en mi apartamento sin avisar. Llamaba, todas sonrisas, con Isen y Mia a cuestas, sus mochilas derramando juguetes. Los dejaba entrar, esperando una visita civil, pero siempre era caos. Juguetes regados por mis pisos de madera. Manchas de jugo aparecían en mis alfombras. Y una vez, Mia tiró una lámpara que había restaurado durante semanas. Le pedí a mi hermana que los vigilara, pero se reía. Solo un poco. No es gran cosa, decía, escrollando su teléfono como si ya viviera allí. Cada visita se sentía como una invasión, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Empiro. Una tarde, llegué a casa y encontré mi cocina hecha un desastre. Cereal derramado en la encimera, platos apilados en el fregadero. Se había dejado entrar con una llave de repuesto que le había dado a mis padres hace años para emergencias. La enfrenté, con la voz temblando. No puedes simplemente entrar así, dije. Se encogió de hombros, echando el pelo hacia atrás. Pensé que éramos familia. ¿No es esto lo que hacen las familias? Su indiferencia me hizo hervir la sangre, pero me contuve, no queriendo asustar a los niños. Cambié las cerraduras al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Mi casa ya no se sentía mía. Entonces encontré algo que me detuvo en seco. Mientras limpiaba después de una de sus visitas, noté una tarjeta de presentación en mi mesa de centro. Donna Clark, una agente inmobiliaria local. No era mía. Llamé a Donna, fingiendo curiosidad por el mercado. Dudó, luego admitió que mi hermana se había puesto en contacto para tasar mi apartamento. Dijo que era para una decisión familiar, me contó. Se me hundió el corazón. Esto no era sobre necesitar una casa para sus hijos. Estaba planeando vender mi lugar, probablemente para saldar sus deudas. Colgué, con las manos temblando, dándome cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Necesitaba respuestas, así que recurrí a alguien que siempre había sido directa conmigo, mi tía Marta Hughes. Es la hermana mayor de mi madre, aguda y sin tonterías, la que nunca compró el encanto de mi hermana.
La encontré en un café cerca del Pearl District, derramando todo: la reunión, los garabatos en la pared, la agente inmobiliaria. El rostro de Marta se oscureció. Esa suena como ella, dijo, revolviendo su café. Luego soltó una bomba. Hace años, cuando yo tenía 12, la abuela falleció, dejando una pequeña herencia, unos 20,000 pesos. Mis padres planeaban dividirla entre mi hermana y yo, pero ella los convenció de que yo no la necesitaba, alegando que yo estaba bien sola. Le dieron toda la suma, y ella la gastó en un auto y un viaje a Las Vegas. Me quedé allí atónita, la traición cortando más profundo de lo que esperaba. Necesitaba pruebas para protegerme. Un colega, Kevin Ross, que se especializaba en leyes de propiedad, aceptó ayudar. Le conté sobre la tasación y la historia de mi tía, y él investigó las finanzas de mi hermana. No tardó en confirmar los rumores. Estaba 50,000 pesos en deuda, atada a su boutique fallida y tarjetas de crédito impagas. Kevin no encontró rastro de que ella consultara a mis padres sobre la tasación. Había actuado sola, a sus espaldas. Está desesperada, dijo, entregándome el informe. Gente así hará cualquier cosa. Le agradecí, con la mente acelerada. Mi hermana no era solo entitled. Era manipuladora, usando la confianza de mis padres para manejarlos. Pensé en confrontarla, pero sabía que lo torcería, haría la víctima como siempre. Mis padres probablemente tomarían su lado, como hicieron con la herencia. Me sentía atrapada, acorralada en mi propia casa por la familia que había pasado años tratando de complacer. Pero no estaba indefensa. Había trabajado demasiado duro para dejar que ella tomara todo. Era hora de contraatacar. Basta ya, y estaba lista para tomar el control. No iba a dejar que los planes de mi hermana desbarataran todo lo que había construido. Primero, llamé a Kevin Ross, mi colega que había ayudado a descubrir sus deudas. Nos reunimos en su oficina y expuse mi plan: proteger mi apartamento a toda costa. Sugirió transferir la propiedad a un fideicomiso familiar, un movimiento legal para sacarlo de su alcance. Dudé, fideicomiso sonaba complicado, pero Kevin me aseguró que era hermético. Trajo a Virginia Lane, una abogada aguda con la que había trabajado antes, para manejar el papeleo. Juntos, creamos un fideicomiso, nombrando a Kevin y Virginia como cofideicomisarios junto conmigo. Mi apartamento, la obra de mi vida, ahora era intocable, sin importar lo que mi hermana intentara. Con eso asegurado, sabía que tenía que enfrentar a mi familia de frente. Invité a mis padres, Thomas y Carol, y a mi hermana a una reunión en un restaurante tranquilo del Pearl District, un lugar neutral donde pudiera exponer todo. Pasé la noche anterior preparando, ensayando cada palabra, mi enojo mezclándose con una extraña calma. No solo estaba luchando por mi casa. Estaba luchando por mí misma. Por cada año que me habían dejado de lado. Cuando llegó el día, llegué temprano, aferrando el informe financiero de Kevin y una copia de los documentos del fideicomiso, lista para terminar esto. Entraron juntos, mis padres luciendo cautelosos, mi hermana con su típica sonrisa confiada. Isen y Mia no estaban, los había dejado con una niñera, lo que me dijo que sabía que esto no era una charla casual. Pedimos bebidas, pero la pequeña charla murió rápido. Tomé aire profundo y empecé. Sé lo que han estado haciendo, dije, mirando directo a mi hermana. Contactaste a Donna Clark para tasar mi apartamento, planeando venderlo a mis espaldas. Su rostro se congeló, la sonrisa desapareció. Mis padres intercambiaron miradas, confundidos. Esa no es la verdad, balbuceó. Pero la corté, deslizando el informe de Kevin sobre la mesa. Tienes 50,000 pesos en deuda, dije. Pensaste que podrías tomar mi casa para arreglar tu desastre. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿De qué se trata esto?, exigió. Me volví hacia él, con voz firme. Ella los ha estado manipulando, tal como hizo con la herencia de la abuela. Expliqué lo que Marta Hughes me había contado, como mi hermana los convenció de darle toda mi parte de los 20,000 pesos cuando yo tenía 12. Los ojos de mi madre se abrieron, pero se quedó en silencio. Mi hermana intentó interrumpir, su voz subiendo. Estás torciendo todo. Yo necesitaba ayuda. No me inmuté. Has estado usando a tus hijos, tus historias tristes, para obtener lo que quieres, dije. Pero estoy harta de dejar que me pases por encima. El restaurante se sintió más pequeño, el aire denso con tensión. Mis padres lucían sacudidos, como si vieran a su hija por primera vez. Saqué los documentos del fideicomiso, colocándolos en la mesa. Este apartamento está en un fideicomiso ahora, dije. Está protegido. No pueden tocarlo, sin importar cuánto empujen.
El rostro de mi hermana se puso rojo, sus manos temblando. «Eres tan egoísta», escupió. «¿Y mis hijos?». Me incliné hacia adelante, con voz baja. «Tus hijos merecen algo mejor que una madre que robaría a la familia para salvarse». Mi padre intentó mediar. «Calmémonos», dijo, pero negué con la cabeza. No. He pasado mi vida calmándome, tomando menos mientras ustedes le daban todo. Estoy harta. Miré a mis padres, luego a mi hermana, y dije las palabras que había estado conteniendo por años. Los estoy cortando de mi vida. A todos ustedes. Mi madre jadeó, alcanzando mi mano, pero me aparté. Ustedes la eligieron a ella una y otra vez. No puedo seguir esperando que cambien. Me puse de pie, dejando los documentos en la mesa, y salí. Las luces del Pearl District se difuminaron mientras salía a la noche, mi corazón latiendo pero más ligero que en años. Había pasado décadas tratando por ganarme su amor, solo para darme cuenta de que no lo necesitaba. Mi casa, mi vida era mía, y lucharía por ella sin importar quién se interpusiera. Caminar lejos de ese restaurante se sintió como quitarse un peso que había cargado demasiado tiempo. No miré atrás, no respondí los mensajes que sonaban en mi teléfono de mi madre, suplicando que reconsiderara. Había tomado mi decisión, y por primera vez, era solo mía. Las consecuencias llegaron rápido. Mis padres, Thomas y Carol, estaban sacudidos por la verdad que había expuesto. Llamaron a mi hermana, exigiendo respuestas sobre la tasación y la herencia que había estafado años atrás. Ella intentó sus tácticas habituales, lágrimas, excusas, culpando a todos menos a sí misma. Pero esta vez, no cedieron. Mi tía Marta Hughes ya los había advertido sobre sus patrones, y la evidencia del informe de Kevin era innegable. La cortaron, negándose a pagar su alquiler o saldar sus deudas. Estaba sola, forzada a enfrentar los 50,000 pesos que debía sin su red de seguridad. Escuché a través de Marta que mi hermana luchaba por mantenerse. Tomó un trabajo como gerente de tienda, trabajando largas horas para cubrir sus cuentas, pero la deuda pesaba mucho. Isen y Mia fueron inscritos en escuela pública, ya no sostenidos por la generosidad de mis padres. Ella me envió una carta una vez, una disculpa a medias mezclada con quejas sobre lo injusta que era la vida. No respondí. Sus palabras se sentían vacías, como otro intento de arrastrarme de vuelta a su caos. Había pasado años limpiando sus desastres en mi corazón, su entitlement, su manipulación, y estaba harta. Mis padres también intentaron contactarme, dejando mensajes de voz sobre unidad familiar. Los borré. Su silencio durante mi infancia, su favoritismo, había construido un muro que no estaba lista para derribar. En cambio, me volqué a la vida que había construido desde cero. Mi carrera como diseñadora de interiores estaba floreciendo. Conseguí un contrato con un hotel boutique en el Pearl District, transformando su lobby en un espacio que volteaba cabezas. Mis días estaban llenos de reuniones con clientes, dibujando nuevos diseños, y buscando materiales que contaran una historia. Me apoyé en mis amigos, Kevin Ross, que se había convertido en más que un colega, y otros que me habían animado cuando mi familia no lo hizo. Nos reuníamos para tragos en la gloria, riendo sobre tacos y margaritas, su apoyo anclándome de una forma que mi familia nunca pudo. Mi apartamento, aún seguro en el fideicomiso con Kevin y Virginia Lane como cofideicomisarios, se sentía como hogar otra vez. Repinté las paredes, borrando lo último de las manchas de marcadores de Isen y Mia, reclamando cada centímetro. A veces, tarde en la noche, me sentaba en mi balcón, mirando el skyline de San Antonio, y pensaba en lo que había perdido. No solo la familia de la que me había alejado, sino la versión de mí misma que había pasado años persiguiendo su aprobación. Había crecido creyendo que amor significaba sacrificio, que tenía que dar pedazos de mí para mantenerlo cerca. Pero cada vez que daba, ellos tomaban más, mi confianza, mi herencia, mi hogar. Cortarlos no fue fácil. Se sintió como tallar una parte de mi corazón. Pero era necesario. Había luchado demasiado por mi paz para dejar que su caos me arrastrara de vuelta. Mirando atrás, veo la lección clara como el día. Proteger tus límites a veces significa dibujar una línea que nadie puede cruzar, ni siquiera la familia. No se trata de egoísmo. Se trata de supervivencia. Los planes de mi hermana, la ceguera de mis padres me enseñaron que el amor no debería costarte todo. Si no me hubiera levantado, no hubiera puesto mi apartamento en un fideicomiso, no hubiera salido de ese restaurante, todavía estaría atrapada, cediendo a sus demandas. Ahora soy libre, no solo para vivir, sino para prosperar. A cualquiera que esté escuchando, diría esto. Cuida tu corazón, tu hogar, tu paz.
A veces la elección más dura, alejarte, es la única forma de mantener lo que es tuyo.